Bienvenidos a todos y al webinar de el malware y los ataques de día cero no tienen dónde esconderse con VMRay del 12 de julio del 2023. Dotforce es mayorista especializado en la ciberseguridad que fue fundado en 2006 en Italia y España. Desde España servimos también el mercado luso. El tema de hoy es el malware y los ataques de día cero no tienen dónde esconderse con VMRay. Y voy a decir VMRay así en lugar de pronunciarlo en castellano. Entonces, tenemos también un subtema, engaña a los ataques de día cero y el malware. Durante este webinar vais a ver por qué VMRay aborda estos dos temas. Bruce Schneier es criptógrafo, experto en seguridad informática y ha escrito diversos libros de seguridad informática y criptografía y es el autor de esta cita, ¿vale? Que te he dicho eso. No se puede defender, no se puede prevenir, lo único que puedes hacer es detectar y responder. Existen diferentes escenarios de respuesta en función de la fase del ataque. Si descubres un ataque cuando ya ha tenido éxito, responderás para limitar los daños, intentar repeler al atacante y restaurar tus sistemas a un estado seguro. Pero lo que nosotros, como profesionales de la ciberseguridad, pretendemos es detectar un ataque antes de que se produzca. Cuando lo hacemos, podemos evitar que cause daño. Por ejemplo, tu organización puede ser atacada por una campaña de phishing, ya sea con un adjunto malicioso o un enlace. Esto es imposible de prevenir, pero si lo detectas antes de que pueda tener éxito, evitarás que te haga daño. Hoy hablaremos de los sandboxes, que son una parte esencial de nuestros sistemas de detección global. Tenemos el placer y el honor hoy de tener con nosotros Jonathan Zimmerman, Regional Sales Manager de VMRay. Antes de incorporarse hace 3 meses en VMRay, Jonathan trabajaba en Securonics, por lo cual conoce muy bien los retos a los que se enfrentan los analistas de seguridad y las personas responsables de responder a las incidencias. No solo habla español con fluidez, sino también alemán, inglés e italiano. José Luis es técnico de preventa y cuenta con más de 20 años de experiencia en las TICs, con los últimos 3 años dedicados a la ciberseguridad. Cuenta con certificaciones de Windows Server, Azure AD de Microsoft y de Ethical Hacker del ET Council. Y por supuesto, certificaron los productos de ciberseguridad en el portafolio de Dotforce. Yo soy Zane Ryan, responsable de Dotforce para España y Portugal. Tengo 42 años de experiencia en las TICs. Ojalá pudiera decir que solo tengo 42 años. Y con los últimos 26 años en la parte de ciberseguridad. Establecí RSA Security en España e Italia en el año 2000. Aquí podéis ver el programa de hoy. Podéis hacernos preguntas en cualquier momento durante este episodio, escribiéndolas en la pestaña de preguntas. Haremos todo lo posible para responderlas a medida que vayan surgiendo, pero en cualquier caso, las contestaremos antes del final del webinar. Hemos puesto a vuestra disposición unos documentos para descargar que podéis encontrar en la pestaña de documentos del panel de control de GoToWebinar. Pues vamos a empezar con lo de siempre, el por qué. En este caso, es el concepto de sandbox. El sandboxing se remonta a principios de los años 70 y surgió de un proyecto de la Universidad de Carnegie Mellon llamado Sistema Hydra. Los investigadores estaban explorando diferentes estructuras informáticas para aplicaciones de inteligencia artificial, con el fin de encontrar una forma segura de experimentar con los nuevos códigos en su sistema operativo.
Supongo que ya era esperable que estos sandboxes se adaptarán para la ciberseguridad. ¿Verdad, José Luis? Sin duda. Y me parece una coincidencia curiosa que sus inicios tuvieran relación con la inteligencia artificial, porque ahora cualquier sandbox que se precie debe incluir machine learning, es decir, inteligencia artificial. Bueno, y antes de nada, quería decir disculpas por no poder activar mi vídeo. Estamos teniendo algún problema. Cómo activar mi vídeo se me acaba cerrando, así que bueno, esta voz que no tiene cara soy yo, José Luis Pozo. Y bueno, y volviendo a lo que decía Shane, digamos que con esto de la inteligencia artificial podríamos decir que así se cierra el círculo. Sí, curiosa coincidencia. Yo conocí el sandboxing en el año 2000. Me explicaron que se podía ejecutar una aplicación dentro de un sandbox y analizar su comportamiento para determinar si la aplicación estaba haciendo algo malo o no esperado, en cuyo caso sería un indicio de que está haciendo algo potencialmente dañino o malicioso. Actualmente, el sandboxing está plenamente integrado en nuestros sistemas. Para poner un ejemplo, Apple empezó a exigir a los desarrolladores de software en 2012 que incluyeran funciones de sandboxing en sus aplicaciones. José Luis, tengo una pregunta para ti. Tenemos todo tipo de sandboxes que están incluidos por diseño en muchos productos hoy en día. Aplicaciones de software, firewalls, gateways, EDR, XDR, antivirus y muchas otras herramientas de seguridad. Así, ¿por qué seguimos siendo atacados por programas maliciosos? Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, sí, tú conoces mejor que nadie la amplia gama de soluciones de seguridad que tenemos en DotForce. El sandbox es solo una parte de las soluciones globales necesarias para proporcionar una protección completa, pero es una parte muy importante. Evidentemente no vamos a acabar con el malware y con el resto de amenazas en una organización solo por disponer de un sandbox. En una organización se deben desarrollar unas políticas de seguridad, se deben desplegar soluciones de seguridad necesarias y se debe formar no solo al personal de seguridad, sino a todo el personal de la organización. Recuerda aquello de que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. ¿Estás diciendo que no importa lo bueno que sea tu sandbox, ya que si se rompe cualquiera de esos eslabones, el sandbox no te va a salvar? Pues en realidad la situación podría ser más bien la contraria. Bueno, aviso, para explicar esto tengo que hacer un pequeño spoiler. Hoy vamos a hablar de un sandbox que no está integrado en un sistema operativo, no está integrado en una aplicación, en una herramienta de seguridad concreta. Es un sandbox que funciona independientemente del sistema operativo, de las aplicaciones y de las soluciones de seguridad de terceros. Sabiendo esto, dado que podemos enfrentarnos a fallos humanos, a configuraciones inadecuadas de los sistemas de seguridad o de un servidor o fallos en un endpoint, en un sistema operativo, en una aplicación, en lo que sea, tener otra capa de seguridad adicional que se añada a la infraestructura de seguridad ya existente puede evitarnos más de un disgusto. Vale. Entonces, compensa los déficits que pueden existir en otras soluciones de seguridad. Bueno, yo no diría déficit. En realidad, refuerza cualquier solución de seguridad que ya esté en uso. Luego lo verás en la presentación que va a hacer Jonathan y en la demo que yo haré después. Jonathan, el sandboxing existe desde hace más de 50 años. Es ampliamente adoptado por las organizaciones en la actualidad y ha evolucionado con los años. Así que quiero hacerte dos preguntas. Primero, ¿por qué recurrir a un sandbox como VMware? Y segundo, ¿es apropiado hoy en día seguir usando el término sandbox? Bueno, primero que nada, antes de contestarte las preguntas, que ya las contestaremos mucho mejor en la presentación y en la demo que haremos, agradecerte por tenerme hoy aquí con ustedes, la oportunidad de presentar la empresa VMware y también a José Luis por la demostración que nos va a dar de la plataforma.
Y empezaremos con introduciendo un poquitico lo que es la empresa VMware. José Luis, si puedes pasar a la primera slide. Por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, me presento. Mi nombre es Jonathan Zimmerman. Soy el Regional Sales Manager para el sur de Europa, Benelux y Nórdicos. Como ya venía diciendo Sein, vengo de una empresa que se llama Securonix y se dedica al Next Generation SIEM. Por eso traigo unos 8 o 9 años de experiencia en lo que es la ciberseguridad. Cuando hablamos de VMware, hablamos de una empresa que tiene más de 10 años de experiencia, fundada y creada por 2 señores que se dedican desde hace muchísimos años a lo que es la sandboxing. La casa matriz está en Alemania, en Bochum, muy cerca de Düsseldorf. Y Bochum es muy conocida por la Universidad de Bochum, que crea muchísimos talentos nuevos en seguridad y tiene un departamento exclusivo dedicado a la seguridad, ¿vale? Tenemos alrededor de 150 empleados a nivel mundial y una de las ventajas de la nueva generación de sandboxing de VMware es que la gran mayoría de los pre-sales, after-sales, ingenieros de soporte están en un país de la Unión Europea, en Alemania, ¿vale? Esto un poquitico de lo que es la empresa en sí. Si pasamos a la siguiente slide, José Luis, hablamos un poquitico más de lo que es la solución en sí. La solución en sí, cuando hablamos de VMware, hablamos de 4 componentes principales. El primer componente sería la detección y el análisis avanzados de amenazas. El segundo sería el triaje de alertas. El tercero, la respuesta rápida a incidentes. Y por último, lo que es la parte de Threat Intelligence, ¿vale? Hablando del primer componente, la detección y análisis avanzada de amenazas, que se basa en una plataforma común con la mejor tecnología de espacio aislado en su núcleo. Y esto es muy importante porque una de las principales características que tiene VMware es su tecnología, ¿vale? ¿Dónde está basada? Hablamos del triaje de alertas. Los equipos de seguridad pueden clasificar rápidamente una avalancha de muestras de múltiples fuentes de datos. Y después, lógicamente, uno de los componentes más importantes es la respuesta rápida a incidentes, incluyendo también un mapeo a elementos como el marco de MITRE ATT&CK Framework y el marco de Splunk. Sabemos que Splunk es uno de los log management más famosos en el mercado y muchos profesionales en la seguridad usan un marco como el de Splunk, ¿vale? Y por último, como veníamos diciendo, abundante información sobre amenazas y extracciones automatizadas de la IOC para reducir el tiempo de permanencia del atacante. Y esto es muy importante por lo que venías diciendo tú, Sein, ¿vale? Ahora, si pasamos a la siguiente slide, hablaremos un poquitico de lo que es el valor adjunto de VMware, ¿vale? Parte de esta tecnología es evadir la detección de malware. Algunos programas maliciosos pueden mirar a su alrededor y definir y identificar si están siendo analizados por una sandbox, ¿vale? Nuestra sandbox adopta un enfoque diferente para analizar el malware que le permite evadir ser detectado. Y esto es muy importante y ya hablaremos un poquitico más de la infraestructura y cómo hacemos para evadir esto, ¿vale? También proporcionamos informes realmente limpios y fáciles de entender, que realmente se enfocan en lo que es importante para los equipos de seguridad y mantener el enfoque y no sumergirse en tantos falsos positivos. Pero eso no es todo. También podemos profundizar mucho en el análisis e incluso dejar que los equipos de seguridad interactúen con el malware en un entorno seguro hasta 20 minutos. Y esto te da la facilidad de así entender muchísimo más de dónde vino el malware. Si pasamos a la siguiente slide, José Luis, hablaremos un poquitico de lo que es el entendimiento de una sandbox básica, ¿vale? Cuando hablamos de una sandbox, como así la conocemos, comienza con la selección de un ejemplo. Pasa al entorno virtual para hacer una detonación.
Una vez que la detonación se ha hecho, durante la detonación se monitorea el comportamiento para determinar si este ejemplo, y así hacer el último paso, dar el veredicto de una muestra para entender si es malicioso o no. Esto es lo que se reconoce como una sandbox. Ahora, si la comparamos con una sandbox de nueva generación como la que ofrece VMware, el enfoque tradicional en todos los agentes de monitoreo dentro del entorno sandbox tienen un agente. Y si pasamos a la siguiente slide, lo podemos ver mucho mejor. Estos agentes son fácilmente detectados por un malware avanzado de hoy en día, que luego puede enmascarar su verdadera naturaleza y evadir ser analizado, ¿no? Pues bueno, VMware se ejecuta únicamente en el hipervisor tipo 2. Supervisar y analizar el comportamiento del malware sin modificar el entorno del sandbox, esto hace que VMware sea invisible para el malware. Nosotros no cambiamos ni un momento el entorno de detonación del malware para así obtener la completa naturaleza del malware. Los equipos de seguridad pueden incluso usar una imagen dorada de la empresa para darle a la sandbox ese aspecto y la sensación de ser un entorno en producción. Una característica muy importante para la detección de ataques dirigidos que solo se ejecutan cuando se cumplen las condiciones de esa creación de ese malware, ¿no? Otra característica importante es la anonimización geográfica. Los autores de malware crean predictivamente para atacar a las víctimas en países específicos. Los análisis de dichos malwares basados en la ubicación en sistemas fuera de esos países correspondientes no revelan su comportamiento completo, específicamente cuando el malware ha incorporado verificaciones de ubicación, zona, horario, idioma o distribución del teclado. Y esto es muy importante para entender cómo funciona la tecnología de VMware, ¿vale? Ahora hablemos un poquitico más de lo que es las diferentes capas que tenemos para hacer el análisis de diversos procesos, ¿vale? La arquitectura multicapa de VMware se ejecuta en 3 diferentes tipos de búsqueda que nosotros llamamos Now, NIA y Deep. Cuando hablamos de Now, hablamos de la primera capa de detección de búsqueda rápida de reputación. VMware compara las muestras enviadas con archivos URL buenos y maliciosos, conocidos, que ya se han verificado. Filtramos muestras en milisegundos. Los archivos desconocidos y sospechosos se mueven a la siguiente etapa, ¿vale? Que sería la parte NIR. NIR, la segunda capa de detección, es el análisis estático. El análisis estático examina archivos sospechosos y desconocidos para identificar y extraer elementos activos que podrán indicar una amenaza de malware. Por ejemplo, scripts, marcos, URL. A este punto, los archivos que son inofensivos serán descartados y los equipos de seguridad pueden concentrarse en aquellos archivos que requieren un análisis más profundo. Y ahí es donde pasamos a la tercera y última fase de análisis, el análisis dinámico. La capa de análisis dinámica utiliza la tecnología únicamente basada en el hipervisor tipo 2 sin agentes en esa infraestructura de VMware, ¿vale? Ahora, te preguntarás, ¿podemos hacer análisis sin necesidad de pasar a la siguiente fase? Completamente sí. Si, por ejemplo, tú subes un ejemplo y el primer análisis que se hace es de reputación y ya viene malicioso, no es necesario pasar a la segunda fase, ya que puedes descartar ese ejemplo directamente en milisegundos, ¿vale? ¿Por qué es importante tener estas varias capas? Ya que si un malware no se detecta en la primera fase, podemos dar por seguro que se detectará en la segunda o en la tercera, ¿vale? Ahora,
Si pasamos a la siguiente slide, podremos conocer un poquitico de por qué VMware y la concepción completamente de un sandbox está cambiando a una nueva generación. Como les venía diciendo antes, la sandbox era conocida por sus submisiones de ejemplos manuales. Hoy en día, VMware automatiza todos los procesos para así darle más eficiencia a las integraciones o las herramientas que ya tengas implementadas en tu infraestructura, ya sea usando los conectores ya desarrollados de VMware que se pueden conectar con el endpoint, con el Threat Intelligence, con la parte SOAR, con los playbooks o con el SIEM o el Log Management, para así reducir los falsos positivos. También lo podemos conectar con el IR Mailbox o por los sensores de email o de la web. Y si no tenemos conectores ya desarrollados, muy fácilmente puedes usar nuestro REST API que lo puedes utilizar para todas las componentes de la plataforma. Ahora, si pasamos a la siguiente y última slide, podemos ver los conectores que ya hemos desarrollado dentro de la solución y vienen incluidos en la suscripción básica de VMware con todos los diferentes empresas que veis en la pantalla, ya sea por la parte SIEM, como Splunk, QRadar, Microsoft Sentinel, etcétera, o por la parte SOAR, que tenemos muchísimos más. También tenemos por la parte de Threat Intelligence o el Email Security Gateway y también por la parte de EDR o XDR. Hasta este punto paramos aquí la presentación y pasamos a la parte, digamos, más interactiva, más visual, más técnica, que sería la parte del demo. O si tenéis alguna pregunta, estamos aquí a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Zane y José Luis. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Muy interesante. Siempre me sorprende el ingenio de las empresas de seguridad que representamos. Y me refuerza lo importante que es ir un paso por delante de los ciberdelincuentes. José Luis, seguramente que sí. Es hora de que nos muestres VMware en la vida real. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Zane. Muchas gracias, Jonathan, por la presentación. La verdad es que ha sido fantástica y, de hecho, has introducido conceptos que nos van a ayudar a entender muy bien, mucho mejor algunas de las cosas que yo voy a mostrar. Bueno, pues estamos viendo aquí la plataforma de la consola principal de VMware, que la verdad es que en su aspecto es bastante lo que nos suele deparar una consola principal de cualquier plataforma. Lo que sí quería comentar antes de nada es que aquí nosotros lo que estamos mostrando es una versión cloud de VMware, que este es el caso para la gran mayoría de los usuarios, de las organizaciones que hoy en día utilizan VMware, porque incluso pues hablando de grandes bancos, grandes retailers, cualquier tipo de empresa prácticamente cualquier tipo de empresa, su mejor opción va a ser el cloud. Por supuesto, cada tenant está totalmente aislado, no se comparte nunca información entre tenants, ni archivos, ni ningún tipo de dato o información. VMware cumple con la ISO 27001 y bueno, pues su centro de datos está para el cloud está en Frankfurt, o sea que bueno, cumple con la GDPR, por supuesto. Y bueno, pues hablando un poco ya lo que queríamos ver, que es un poco el panel. Bueno, pues aquí vemos lo primero, pues la clásica cronología de los archivos lanzados últimamente y aunque lo voy a ir repitiendo constantemente, todo lo que voy a mostrar que se puede hacer aquí se puede hacer también con la API. Entonces, aquí tenemos la lista de algunos de los últimos archivos que hemos enviado y aquí vemos que tenemos algo que se llama aquí el veredicto, es decir, el resultado de la prueba de este archivo o de esta URL que hemos enviado, que aquí vemos que hay varios tipos, pues podemos enviar ejecutables, URLs, documentos, scripts, etc. Entonces, aquí vemos que el resultado puede ser malicioso, suspicious y clean. Bastante autoexplicatorio, es decir, malicious, malicioso, suspicious es sospechoso y clean, limpio. Es bastante autoexplicatorio, pero bueno, aún así, luego lo vamos a explicar un poco más con detalle. Entonces, algo muy sencillo, es decir,
Es decir, si nosotros queremos empezar a trabajar con VMware, ya digo, por ejemplo, a través de la interfaz gráfica como estamos haciendo ahora, pues simplemente lo que hay que hacer es acceder a la sección donde podemos o escribir la URL que queremos enviar o bien adjuntar algún archivo, como voy a hacer yo en este caso, en este momento, que simplemente arrastro un archivo y automáticamente, pues inmediatamente ya veis que lo detecta el tipo de archivo que es, detecta el nombre y nos propone una serie de entornos donde va a detonar este malware. Entonces, nosotros vemos aquí los diferentes entornos que nos propone, pero nosotros podemos cambiarlos si queremos. Y enviar el archivo es así de sencillo. Simplemente pulsaríamos Submit y en unos minutos, en muy pocos minutos, incluso menos de un minuto según la configuración, podríamos tener ya el resultado diciendo pues, si es malicioso, sospechoso o si no se detecta comportamiento malicioso. Nosotros ahora yo lo que voy a hacer es mostrar un poco algunas opciones avanzadas para, bueno, resaltar algunas de las más importantes para tampoco dar demasiados datos, pero lo más importante, por ejemplo, estas tres fases de las que nos ha hablado ya Jonathan, bueno, pues aquí tenemos que podemos personalizar para elegir si ejecutamos las tres fases o no. Por la primera, recordamos, es el análisis de reputación. Podemos activarlo para, recordad, en milisegundos obtener información sobre la reputación de este archivo o esta URL. Es decir, si ese archivo o esa URL ya ha sido escaneada con anterioridad y se ha comprobado si es, bueno, si es malicioso o no. Nosotros a la vez podemos pedir hacer pues, la reputacional y el estático o las tres fases, reputacional, estático y dinámico. Aquí podemos cambiar también algunos parámetros. Por ejemplo, yo creo que este es muy interesante porque luego vamos a ver más detalles sobre ello, que es el máximo de archivos que vamos a escanear. Y, bueno, estamos hablando de, cuando hablamos de archivos, de URLs, estamos hablando de que en principio subimos uno de ellos, pero bueno, evidentemente un malware, pues cuando se empieza a ejecutar o un sitio malicioso, lo que puede hacer es llevarnos otro URL, descargar otros archivos, generar otros archivos, modificar archivos que tenemos en el equipo, etcétera. Entonces, esto es, aquí lo que estamos haciendo es definir cuál es el límite de archivos que vamos a analizar y puede ser pues desde 0 hasta 50. Y bueno, pues continuando un poco ya por la personalización del análisis dinámico, que es esta tercera fase y es la fase un poco más espectacular que nos va a dar mucha más información y va a estudiar a fondo todo ese funcionamiento, pues aquí vemos que podemos seguir personalizando el entorno en el que vamos a analizarlo, pero no solo eso, sino eso que también hemos comentado ya de la localización. Bueno, pues aquí vamos a hablar de, si elegimos esta opción, podemos definir desde dónde vamos a estudiar ese comportamiento. Es decir, podemos definir que vamos a estudiar cómo se comportaría ese archivo URL desde, si lo ejecutamos, si lo detonamos desde España, por ejemplo, porque probablemente puede ser muy diferente de si lo ejecutamos en Reino Unido, en Estados Unidos o en cualquier otro de los países que tenemos aquí para elegir. El archivo se puede comportar de forma diferente, puede acceder a IPs o URLs diferentes, etcétera. Y eso lo puede detectar de muchas formas y VMware controla todos los aspectos del entorno para que el malware siempre detecte la ubicación donde le hemos dicho que puede estar. Y bueno, pues algunas cosas interesantes también. Podemos editar algunas opciones adicionales como el tiempo máximo que vamos a permitir que el análisis dinámico se esté ejecutando para cada uno de los entornos que se han definido. Por defecto son 2 minutos. Habitualmente, casi siempre es más que suficiente porque hablamos de, bueno, pues de que en 2 minutos VMware en su hipervisor tipo 2 puede emular el paso de mucho tiempo, de muchas horas, para así estudiar cómo se comportaría el malware en todo este tiempo, pero bueno, podemos incluso aumentarlo hasta 20 minutos de simulación, que eso bueno, equivaldría a una barbaridad de tiempo. Y bueno, pues otra cosa que también quería comentar, los prescripts. Esto es algo también muy interesante y también sobre todo para dar la idea de que VMware nos permite personalizar el entorno todo lo que nosotros necesitemos. Entonces, nosotros si queremos personalizar el entorno de alguna forma que, bueno, pues para que sea más realista el hecho de que para el malware que pueda estar esperando ya una configuración concreta de una empresa o
bueno, cambiar cualquier configuración, descargar cualquier aplicación, etcétera, pues aquí nosotros podemos lanzar un archivo ejecutable de procesamiento por lotes o un script cualquiera, tanto pues, exe, MSI, un PowerShell, un SH para sistemas operativos no Windows. Bueno, pues aquí lo podemos ejecutar para personalizar el entorno a nuestra medida. Y ya está. Y aquí simplemente con pulsando Submit ya avanzaríamos. Recordad que todo esto, lo mismo que decía, se puede personalizar desde la API. Nosotros aquí, si vamos a esta parte donde vemos la parte de las APIs, pues si nosotros cuando creáramos una API Key, lo que haríamos sería personalizar todo esto que estábamos hablando, en lugar de lo que está configurado por sistema, pues podemos habilitar el análisis reputacional y limitar la reputación en el estático, por ejemplo, por decir algo. Así que esta será una de las opciones. Pero bueno, vamos a ver un poco ya, pues lo que yo creo que lo que más nos gusta, que es ver un poco el resultado, ¿no? de un análisis. Bueno, pues para esto vamos a la lista de samples y aquí vemos pues la lista de los últimos archivos y URLs que hemos analizado. Y aquí vemos pues eso, los resultados que ya comentado, malicious, suspicious y clean, y pues el nombre del archivo, el tipo de archivo que es, cuándo fue enviado para analizado y bueno, simplemente con pulsar en cualquiera de ellos podemos acceder. Y aquí tenemos toda la información. Por supuesto, podemos descargar este informe y aquí vemos la información sobre el análisis dinámico, el análisis estático y todos los VTI, y esto es importante porque son los identificadores de amenaza que VMware genera, ¿vale? Y vemos que aquí está un poquito más personalizado y hablamos de que este identificador tiene un valor del 1 al 5. Cuando tiene un valor 1 simplemente es informativo, es algo que tenemos que tener en cuenta. 2 y 3 significa que aquí es cuando ya es un comportamiento sospechoso que no, solo por estos comportamientos a lo mejor no podemos decir definitivamente que es malicioso, pero ya detectamos comportamientos sospechosos. Está intentando leer datos sensibles, está enumerando los procesos que se están ejecutando. Bueno, pues es sospechoso. Entonces, si un archivo o una URL solo digamos, nos mostrara comportamiento, digamos, con un valor de 2 o 3 como mucho, pues ahí es cuando el archivo se queda como máximo en sospechoso. Y ya cuando tiene hay identificadores de amenaza que son de valor 4 o 5, pues hablamos ya pues que evidentemente sabemos es algo comportamiento manifiestamente malicioso. Por ejemplo, pues descargar un ejecutable, pues por ejemplo, explotar una vulnerabilidad en Office o intentar leer credenciales guardadas en caché de varias aplicaciones. Bueno, pues aquí es cuando en un archivo se registran este tipo de identificadores, pues hablamos de que el archivo evidentemente es malicioso. Y nosotros aquí, si queremos, podemos profundizar en, por ejemplo, el análisis dinámico, que es donde voy a entrar directamente porque en realidad es, entre comillas y perdonadme, lo más divertido. Porque aquí es donde podemos ver un poco un resumen más avanzado y aquí podemos incluso descargar el informe de lo que es en sí, en profundidad, del análisis dinámico, pues en multitud de formatos, por ejemplo, PDF o en cualquiera de los formatos, JSON, etc. Aquí os puedo mostrar, por ejemplo, un ejemplo de informe de este archivo concreto. Pues aquí veis que esto mismo que yo voy a mostrar, pues está en este archivo PDF, incluso con información útil para la defensa. Pero bueno, volviendo un poco a nuestra interfaz de usuario, pues aquí vemos, pues ya digo, todos los VTIs, los identificadores de amenaza, los pantallazos, la configuración que sigue este malware, todos los procesos monitorizados, de dónde viene cada uno y qué es lo que hace cada uno, los procesos child, los procesos hijos, cómo encajan todos estos identificadores dentro del marco de Mitre. Y aquí tenemos más información al respecto sobre ello. Y bueno, y tenemos información general. Esto es, dentro de esta pestaña, aquí vemos que estamos viendo una vista general de este análisis dinámico. Voy a pasar un poquito por encima, por no profundizar demasiado ahora por cada una de estas otras secciones. Por ejemplo, para la parte de red, nosotros tenemos aquí a la izquierda una pequeña descripción. Se han descargado 6 archivos, 4 URLs extraídas, contactado con 2 direcciones IP, que las tenemos además aquí geolocalizadas en este mapa. Son 2 direcciones IP, las vemos aquí. Si ampliamos, vemos que en realidad están en la misma localización, pero son 2 direcciones IP. Tenemos aquí sus datos. Y de hecho, si bajamos un poco, las vemos aquí. Vemos que
están en rojo, lo cual significa que VMware ha detectado que tienen un comportamiento manifiestamente malicioso. Y además el hecho de que tengan el conector en verde significa que este malware ha conseguido contactar con esas direcciones IP, lo cual significa que, bueno, pues que este malware es manifiestamente peligroso. Y aquí, pues, todas las solicitudes HTTP con un montón de detalles sobre la solicitud, sobre la respuesta, sobre las llamadas, incluso sobre los pick-up, incluso sobre todas estas conexiones, incluso si hablamos de conexión SSR, conexión cifrada. En la pestaña de Behavior, bueno, pues vemos un poco toda esta información de los procesos, pero ya con muchísimo detalle, incluso por cada proceso, podemos ver todos los pasos que ha seguido, incluso pues a nivel de memory dumps, a nivel de procesos, a nivel de memoria, es decir, podemos obtener esta información, incluso descargar los dumps de memoria, podemos obtener esta información tanto de alto nivel como del más bajo nivel para tener todos los detalles sobre todo lo que está sucediendo y descargar los memory dumps, por ejemplo, en formato bin. Tenemos aquí todos los detalles sobre estos archivos que hemos dicho que estábamos trabajando, pues si queremos ver más detalles de ellos, también los tenemos aquí. Vemos que además podemos filtrar. Aquí tenemos los archivos, estos son los Apple Files, es decir, el archivo que hemos nosotros subido. También podemos filtrar los archivos que han sido descargados, los que se han creado, los que se han modificado, los que se han embebido, etcétera. Tenemos también en análisis que se hace desde dentro de este entorno simulado de antivirus y de, bueno, pues de reglas Yara, de buscar algún match con una regla Yara. Y aquí el análisis del antivirus no es simplemente un análisis reputacional, sino que el hipervisor tipo 2 de VMware escanea pues, los archivos relacionados, los memory dumps, como estamos viendo aquí, pues que de todo esto nos puede detectar comportamiento malicioso de los propios archivos, también los descargados, también de la respuesta a la web, es decir, analiza también todo el tráfico de red, hace un análisis muy profundo, no se limita solo al reputacional. Y, por supuesto, pues las coincidencias con las reglas Yara pues también quedan especificadas y aquí vemos que claramente es un Stealer Lockybot. Los indicadores de compromiso también están especificados, archivos, URLs, direcciones IP, procesos, y esto es muy importante para pues, bloquear direcciones IP, para identificar procesos maliciosos, para identificar URLs maliciosas, etcétera. Y aquí vemos también, por último, en este análisis, pues que tenemos una descripción del entorno donde se ha ejecutado donde se ha detonado este malware, y aquí vemos sistema operativo, todo tipo de información de hardware, información de pues, todo el sistema operativo, de aplicaciones que se están ejecutando, navegadores, de los procesos que se están ejecutando. VMware crea un entorno muy realista donde ejecuta procesos que pues, no estarían en un sistema vacío, no estarían en un sistema que fuera un sistema simulado. Intenta que VMware consigue con esto que sea un entorno perfectamente realista y creíble para un malware, e incluso nos genera ciertos archivos, ciertos documentos, pues también para que sea realista para el malware, para que el propio malware también, si por ejemplo en el caso de que fuera un ransomware, empiece a cifrar los datos, entonces VMware puede estudiar el comportamiento de este malware según lo analiza. Y bueno, como decimos siempre, es un hipervisor tipo 2. VMware no interviene nunca dentro de este entorno simulado, sino que simplemente obtiene una copia de ese entorno y analiza pues todos los logs que realiza el sistema operativo y que podemos comprobar todo el funcionamiento de este malware. Y bueno, por último quería hablar de las integraciones que ya hemos hablado, que ya he mostrado yo, no tengo una diapositiva con algunas de ellas, pero bueno, si tienes curiosidad sobre cualquiera de ellas, pues aquí podéis venir a la página, al perfil de VMware en GitHub, y aquí vosotros mismos pues, podéis ver pues, con cualquiera de estas integraciones, McAfee, CrowdStrike, Microsoft Defender, NIST, etcétera. Pues sobre cualquiera de ellas pues podéis obtener más información y bueno, pues con esto yo creo que hemos dado un repaso bastante amplio sobre lo que es VMware. Bueno, Saint, te devuelvo la palabra. Wow. No sé si hay alguna pregunta. Como siempre, José Luis. Gracias, Saint. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, José Luis. Pues vamos a hacer un poco de resumen de lo que hemos hablado. Os recuerdo otra vez que podéis plantearnos preguntas en la pestaña de preguntas, ¿vale? En cualquier momento.
Deseo subrayar que VMware es una capa adicional de seguridad que complementa vuestras herramientas de detección existentes. Pero como con demasiada frecuencia aprendemos a nuestra costa que los ataques siguen teniendo éxito. Razón por la cual el sandbox de nueva generación de VMware es esencial. Tal y como Jonathan y José Luis han mostrado, VMware se fundó con el objetivo de eliminar cualquier rastro de malware o de ataque Zero Day con capacidad para detectar y evadir los métodos de monitoreo tradicionales. VMware captura todos los TTPs del ataque con su motor de análisis avanzado para alimentar tus otros sistemas de detección y respuesta, como puede ser vuestro SIEM o SOA, o otros sistemas de gestión de incidencias. VMware ayuda a los clientes con la detección y el análisis avanzado de amenazas, adoptando un enfoque radicalmente distinto. VMware coloca el sistema de monitoreo en el hipervisor tipo 2, por lo que monitorea la actividad de malware completamente desde fuera de la máquina de destino. Esto hace que VMware sea prácticamente indetectable para el agente malicioso que intenta evadir los sistemas de detección. Es una capacidad duradera que distingue a VMware de las demás soluciones de sandboxing. Además, la integración con todo tipo de herramientas de seguridad automatiza las detecciones. Y por supuesto, VMware sigue desarrollando nuevas y innovadoras técnicas de detección y análisis a medida que evoluciona el panorama de los ciberataques. Ok, vamos a pasar ahora a las preguntas, a ver qué preguntas tenemos aquí. Vale, muy bien. Ok. Una pregunta creo es para ti, Jonathan. ¿Cómo podemos determinar cuándo necesitamos hacer una consulta a VMware? Muchísimas gracias, Zane. Vale. Muy buena pregunta. Yo siempre cuando hablo con mis clientes, siempre depende de la infraestructura del cliente. Nosotros tenemos todo tipo de clientes, ya sean grandes corporaciones o empresas un poco más pequeñas que tienen un equipo de seguridad bastante pequeño. Una de las características que estamos viendo muchísimo más es clientes medianos que no tienen, digamos, esa madurez en un SOC, pero tienen un montón de falsos positivos, ¿no? Una muy buen caso de uso para implementar VMware es tener integrada con tus, digamos, con tus herramientas que ya hayas invertido en la empresa, y tenerla integrada con los diferentes endpoints, con los diferentes mail gateway, para así filtrar lo que es la gran cantidad de falsos positivos y tener a tu equipo de seguridad, tu pequeño equipo de seguridad centrado en lo que de verdad es una amenaza para tu entorno. Este sería un caso de uso bastante popular que podrías contactar VMware. Vale, ok. Claro, eso es decir, que hacerlo como algo por defecto que se hace que VMware, digamos, evalúa los adjuntos que entran por email, lo que sea, o links que el usuario puede navegar, que pueden ser maliciosos. Pues muy bien. Correcto. Y automatizar todo ese proceso. Vale, pues muy bien. Otra pregunta. ¿Cuánta latencia introduce VMware? Muy buena pregunta. Como veníamos diciendo, el sistema se puede personalizar completamente. Dependiendo de las integraciones o dependiendo del tipo de análisis que quieras introducir a tu entorno, ya sea reputacional o estático, es dependiendo de las necesidades que tenga el cliente. Por parte de nosotros,
estamos muy abiertos. Siempre dependiendo del entorno y de las necesidades que tenga el cliente. Vale. No sé si José Luis quieres comentar algo sobre esto también. Sí, a lo mejor, bueno, va en función un poco de lo que hemos visto en la demostración, que depende de las fases. Nosotros podemos elegir las fases que queramos y lo hemos visto en la presentación. El análisis reputacional lleva milisegundos, el análisis estático lleva menos de un minuto, es bastante rápido y la verdad es que el análisis estático, por ejemplo, para documentos Word, documentos, es decir, documentos en general que no son ejecutables, pues normalmente es más que suficiente. Ya si necesitamos analizar un ejecutable, pues merece la pena activar el análisis dinámico. Y el análisis dinámico ya hemos visto, dependiendo del número de tornos que elijamos, pero como mucho son 2 minutos habitualmente por cada torno. Es decir, que habitualmente en unos segundos podemos tener el resultado, incluso milisegundos, según cómo lo configuremos. Vale. Pues muy bien, pues esta latencia supongo es necesaria para poder evitar ese tipo de malware o zero day que nos pueden atacar, que luego nos pueden costar mucho tiempo. Entonces, esa latencia realmente vale la pena tenerla para evitar esos problemas luego que nos costarán bastante. En realidad, para el usuario es innegociable, la verdad, yo creo. Vale. Exacto, y es lo que estamos tratando de hacer, de detectar lo indetectable, ¿no? Porque hay muchos productos que pueden detectar amenazas que son conocidas. Lo importante es tratar de detectar ese tipo de amenazas que no conocemos y que son difíciles de detectar. Y que son las más peligrosas, claro. Vale. Sí, sí. Muy bien, pues ahora tenemos más preguntas. ¿Cómo pueden vuestros sistemas ingerir los IoTs que detecta VMware? Muy buena pregunta. De nuevo, dependiendo del tipo de integraciones que quieras implementar en tu infraestructura. Puede ser vía el REST API, puede ser con conectores que ya tengamos desarrollados dentro de la plataforma, como mostramos en la presentación. Es una solución bastante abierta, es una solución muy fácil de usar e intuitiva, que te permite manejarla así no tengas mucha experiencia en el sector de seguridad. Vale, ok, pues parece bastante sencillo entonces. Otra pregunta. ¿Cómo se licencia VMware? Jonathan, ¿puedes contestar esto? Por supuesto, ¿cómo se licencia? Bueno, primero que nada, hay dos modelos de implementación, como lo venía diciendo José Luis. Lo puedes implementar en la nube, que es donde tenemos la gran mayoría de clientes, pero también VMware es muy reconocida digamos, en establecimientos gubernamentales, donde sigue siendo un factor importante la parte on-prem. En los dos componentes, ya sea en la nube o on-prem, tienes tres tipos de componentes de productos, que son los Deep Response, Final Verdict y Total Insight, que los puedes descargar como ya venía diciendo Zane. Y todos los productos vienen licenciados dependiendo de la cantidad de submisiones que tengas al mes, ya sea manual o automatizada. El Deep Response se centra en la parte manual, que es la parte donde hace submisiones manualmente. La parte de Final Verdict es la parte automatizada, donde puedes usar el REST API o los conectores. O la parte de Total Insight, que es más que todo para corporaciones robustas que necesitan ambos factores, ya sea manual o automatizado, pero todos se licencian dependiendo del número de submisiones que tengas al mes. Vale, muy bien. Pues muchas gracias pues ahora veo la importancia de haber tenido esos documentos como parte del webinar para descargar. Muy bien. Ok. Correcto. Última pregunta que tenemos aquí, no sé si van a surgir más, pero ¿qué ocurre si supero el número de consultas que realizamos en un periodo determinado?
Muy buena pregunta y me la hacen muchos clientes, ya que en el pasado hemos visto muchas soluciones que te suscribes a un cierto número de submisiones o eventos por segundo y una vez que empiezas a consumir, lo que hacen es mandarte una factura, ¿no? Pues no, en VMware somos bastante, digamos, entendible de lo que puede pasar en una infraestructura o en una empresa, ¿no? Si te subes del número de submisiones que has contratado al mes, primero que nada entenderíamos por qué ese crecimiento, ¿no? En VMware entendemos que puedes estar siendo atacado de un malware o de un ransomware o de un zero-day attack y puede que ese mes suban las submisiones a un nivel drástico. Lo que haremos es seguir observando el tipo de submisiones que tengas en los próximos meses y entender si ha sido un caso aislado por un ataque, y si es así, pues mantenemos la misma suscripción. Si las submisiones son a un nivel regular durante varios meses, nos sentaríamos a negociar una nueva licenciatura y así incrementar el número de submisiones que tengas al mes. No sé si eso te ayuda a entender o a responder esa pregunta. Vale, ok, muy bien. Pues eso ha surgido otra pregunta. ¿Cómo se comercializa el licenciamiento de VMware? Yo creo que ya has respondido a la parte del licenciamiento, Jonathan. Se comercializa, pues, como ya Dofforce es mayorista, entonces se vende a través del canal. Y también lo que estamos haciendo, tenemos partners de VMware, también estamos reclutando también a partners, dado que acabamos de lanzar VMware aquí en España. Entonces se convierte a través de partners de canal, hecho en todo el mundo. No sé si he respondido a las preguntas. Si hay alguna duda más, pues podéis plantearla también. Mientras tanto, voy a seguir un poco porque quería hacer unos anuncios y mencionaros también que podéis probar el VMware en menos de 15 minutos y totalmente gratis durante 2 semanas. Cuando lo probéis, os recomiendo que le lancéis la prueba más dura que tengáis. Probad en él malware u otros componentes maliciosos que antes pasaban desapercibidos con tus herramientas actuales. Si estáis interesados en probarlo, poneos en contacto conmigo. Y por final, como siempre, haremos unos anuncios. Os adelanto que después del verano haremos un webinar sobre una solución de Threat Intelligence de Threat Connect, de hecho que se integra perfectamente también con VMware, que Threat Connect es una solución revolucionaria porque aglutina todas las fuentes de Threat Intelligence en tu plataforma para poder visualizar y reaccionar a todo desde una consola única, desde la cual, además, se puede hacer la orquestación automatizada de las respuestas a las amenazas e incidentes de seguridad, es decir, funciones de SOAR, y así ser más proactivo en la detección y prevención de amenazas. Y más, uno sobre la tecnología de deception a manos de la empresa española Countercraft. Su tecnología es realmente innovadora porque su comportamiento de deception es tan eficaz que acaba recogiendo sin inteligencia sobre amenazas que podrían existir en tu propio entorno, que puedes aprovechar para alimentar vuestro sistema de defensa, para reforzar la seguridad y anticipar posibles ataques para poder prevenirlos. Un hito llamativo es que Countercraft ha ganado al final del año pasado un contrato de $26 millones con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y uno más sobre la relevancia de autenticación de múltiples factores en el esquema nacional de seguridad. En este caso vamos a hablar de Ubico. Y estar atentos también a esas invitaciones, ¿vale? Y por último, como siempre, grabamos vuestros webinars. Podéis encontrarlos en nuestro canal de YouTube, youtube.com/@dotforce.
Aquí tenéis nuestros datos de contacto y donde podéis conseguir más información. Os recomiendo seguirnos en LinkedIn, en Twitter, para estar al día con las últimas novedades de ciberseguridad. Y con esto terminamos el webinar. El malware y los ataques de día cero no tienen dónde esconderse con VMRAID. Voy a ver si no hay más preguntas. Vale. Gracias a todos por vuestra participación y también un gran agradecimiento a Jonathan por su apoyo e involucración en este webinar y por supuesto muchas gracias a José Luis por la fantástica demostración. Hasta la próxima. Hasta luego, muchísimas gracias.